recording. Do you want to stop sharing so that... Yes. So I'm going to stop sharing my screen. Perfect. Ok. Bueno, pues es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que para mí siempre el encontrarme con todos ustedes y con Margarita es un privilegio y contar con María Sirois lo hace siempre muy, muy especial. Así que es un gusto enorme darles la bienvenida a todos y a ti, Margarita y María, por estar aquí. María ya entiende un poquito de español. Así, should I translate the welcome or not? No, it's okay. Thank you. Okay, great. Así que, bueno, pues bueno, María este año ha hecho muchas cosas interesantes. You've done a lot of interesting things this year. Se ha presentado en varios foros, en diferentes partes del mundo. Estamos en el proceso de publicar su libro en español. Estamos, bueno, a lo mejor ella les platica un poco de lo que ha hecho, pero es increíble cuando hablamos de autenticidad y de compartir un mensaje muy particular, pues aprender de María, quien lo hace de una forma muy especial. So, could you understand? A little bit, yes. Yes, or should I? No, it's good. It's good. So yeah, it's an honor to learn from you authenticity, knowing that you're walking your own path and really learning and sharing your own voice. So it's wonderful to hear from you. And the floor is yours, and Margarita will do us the amazing favor of translating. My pleasure. Yeah. And welcome, Margarita. Bienvenida. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Margarita, it's wonderful to see you as well. Great to see you too. Yes. Thank you. Makes the world so much smaller and warmer, doesn't it? Thank you. So, a few days ago, I was asked to participate in a conference, a 2-day conference on palliative care. This is care for people as they are dying. Hace unos días fui a un congreso de cuidados paliativos, es decir, cuidados para las personas que están cercanas a la muerte. And this was a part of my work that was very active at the beginning of my career. The first 12 years of my work, I worked with the dying. Esta es una parte de mi carrera. En los primeros 12 años de mi carrera, eso me dedicaba. Yo trabajaba con personas que estaban a punto de morir. And that was a long time ago. Y hace mucho tiempo. And so I had the opportunity to go back into a world that had been very important to me. Así que pude volver a un mundo que había sido muy importante para mí. But also notice how I've grown and expanded since then. Pero también me di cuenta de cuánto había yo crecido y me había expandido desde entonces. And it brought to mind the notion that we talked about during our immersion of having multiple selves. Y me hizo pensar en el concepto del que hablamos cuando estuvimos juntos en Tepoztlán, de tener muchos selves o muchos yo. That we are not one fixed identity in life. Que no tenemos una identidad solamente en la vida. That in the field of authenticity, que en el ámbito de la autenticidad, we have the great freedom to bring forward parts of ourselves at different times in our lives. Tenemos la gran libertad de poder traer a la superficie diferentes partes de nosotros mismos a lo largo de la vida. While remaining true to some core values and core characteristics. Y manteniéndonos fieles a ciertas características y ciertos valores que son centrales para nosotros. And now having lived a certain number of decades, y ya habiendo vivido varias décadas, I can see how, my humor, my love of learning, my empathy has always been with me. Me doy cuenta de cómo mi sentido del humor, mi amor por aprender, mi empatía siempre han sido parte de mí, siempre han estado ahí. Just like some of your core character strengths and values have always been with you. Así como sus fortalezas de carácter principales y sus valores siempre han sido parte de ustedes. But the beautiful and powerful news is at any time in life, we get to choose
which parts of ourselves to really elevate, to pay attention to. Y lo hermoso es que en cualquier momento de la vida podemos escoger y decidir qué partes de nosotros mismos queremos elevar. And one of the things that we know happens in the study of positive psychology, whether you're currently in the course or this is a refresher moment for you, Y algo que sabemos que pasa cuando se estudia psicología positiva, bien sea si ahorita están tomando el certificado o si están tomando esto como para recordarlo, is that this kind of deep study does change you. que es que este tipo de estudio profundo realmente nos cambia. So a question I would like to ask the group tonight is, how are you more authentic, more true to yourself now because of having participated in this work? Entonces quisiera preguntarles, ¿de qué manera cada uno de ustedes es más auténtico a consecuencia de haber participado en este trabajo que están haciendo? And maybe they can type in the Lo chat, pueden or poner maybe en el you chat, haven't come on o- video, whatever o- works for you, Arlene. O les podemos abrir el micrófono, como Arlene piense. Okay, I would love to be able to share the microphone and give it a try and see if it works. Con mucho gusto trataremos de darles la palabra y habilitarles el micrófono. Entonces, si en el chat me dicen quién quiere platicar, yo les doy la palabra. Machu. María Elena says has written that she's learned to know herself better. To know herself better. And in that, Maria Elena, what do you appreciate now about yourself more? ¿Y qué aprecias ahora más de ti misma, María Elena, a raíz de este conocerte mejor? Mientras que María Elena escribe, Machu, ya estás dada de alta y ya puedes ir poniendo tu cámara. So, María Elena says better relationships. Beautiful, beautiful. And we can and- see Nachu. yeah, so Machu, you can, okay, ya está tu audio activado. Bueno, una de las grandes aportaciones para mí ha sido, y que lo he aplicado todo este tiempo, is the permission to be human. En todos los aspectos, para mí ha sido lo más importante porque me ha ayudado a relajarme un poco más y es una gran aportación de la psicología positiva para mí. Además de descubrir mis fortalezas. Machu says that something she has used a lot is the permission to be human. It has really allowed her to be more relaxed and also to know her strengths better. And she's used it in many areas of her life. So the beautiful irony, I love that, Machu, is that with permission to be human, Se me hace muy bonita la ironía de que al darte permiso de ser humana, once we give ourselves permission to be human, we also tend to move more toward being our better selves. Right. muchas veces cuando nos damos permiso de ser humanos, acabamos acercándonos más a ser mejores personas, a ser mejores. Right. Yeah, right. Yes. Gorgeous. Thank you. Gracias. Ah. With my son. A ver. Oh. Bellissimo. Yeah. There's a message from Gina in English in the chat. Maria, Okay. if you want to take a look. Yeah, let me see if I can see that. Gracias, Machu. Gracias. I've always been the kind of person who was nice all the time, even when that was going against myself. My firm side to use my dark side when I felt like I've needed it. Permission to be human and to integrate my whole self. What I love about that is that permission to be human is offering you the opportunity to bring forward strengths of fierceness, of setting healthy boundaries, of saying no in certain moments, right? And perhaps also learning to say yes to what you actually love, right? Dice que le encanta lo que puso Gina de cómo darse permiso a ser humano, le da permiso de poner límites, de a veces ser más firme y al mismo tiempo de a veces decir que sí a lo que realmente quieres. And you use the term at the end, the whole self. Uh-huh. Y usa el término ser mi yo completo, o ser completamente yo. And that is exactly what we are interested in. We're not interested in
pretending that we're all good or we're all bad. We're interested in knowing the whole self so that we can choose more wisely who shows up. Y eso es lo que nos interesa. No estamos hablando de solo lo bueno, sino de realmente de tener todo lo que somos para poder escoger con más sabiduría qué es lo que queremos que salga a flote o qué es lo que queremos presentar. Yes. So this is beautiful, Gina, and this is exactly what many of us have needed to learn. Y esto es algo muy hermoso y es lo que muchos hemos tenido que aprender. Because it does lead to greater authenticity, just like Sophia says. Porque eso nos lleva a tener una mayor autenticidad, como dice también Sofía. It also leads to inner growth in self-esteem. Y nos lleva a tener un mayor crecimiento interno, mayor autoestima. Greater optimism. Más optimismo. And integrity, meaning we are more in alignment with our deep values. E integridad, en el sentido de que estamos más alineados con nuestros valores profundos. Yeah. Margarita, I'd love it if you could share anything about what you know to be true when we use permission to be human, the impact that it has on us. I may be repeating what you're saying, Mary. I think that the research shows that people who live in a way that is congruent with their values report higher levels of happiness, of satisfaction with life. Lo mismo que María decía, que las investigaciones indican que cuando vivimos de una manera congruente con nuestros valores tendemos a ser más felices y tener más satisfacción. Now, I'd like to ask another question. Otra pregunta. Has becoming more authentic caused any trouble at home? ¿El ser más auténticos les ha causado problemas en algún área? Feel free to write in the chat. Pueden escribir en el chat si quieren. Y mientras a lo mejor, maybe in the meantime you want to read Sophie's comment and... Okay. Yes. Yeah, I referenced her in the last. Yes. And okay. Yes, and thank you. I'm so glad you're on this deep journey, Gina. So, in other words, what are the consequences of becoming more authentic? En otras palabras, ¿qué consecuencias tiene el volvernos más auténticos? People are thinking. Están pensando, ¿verdad? Mira, aquí hay uno largo. Okay. I don't know if you want to translate this into... Spanish first. Para mí ha sido una gran oportunidad de conocerme mejor y de entender qué es lo que realmente quiero hacer, dónde quiero estar, decir no a oportunidades que parecen ser muy buenas, pero que a fin de cuentas no son lo mejor para mí. Esto no siempre es fácil, pero creo que estoy siendo más yo. It is not always easy. This is true. No siempre es fácil, es cierto. And other people have expectations about what we're going to or what we should say yes to. Y las otras personas tienen ciertas expectativas de qué es lo que debemos de hacer, a qué le debemos de decir que sí. But the things that we are looking for in life, pero lo que buscamos en la vida, resilience, a sense of thriving, satisfaction, la resiliencia, el realmente florecer, el sentirnos satisfechos, none of those are built on saying yes to everybody else all the time. Esas cosas no se construyen a base de decir que sí a todo el mundo todo el tiempo. So at the end here where you say, it is not always easy, but I am being now more me. En esta parte al final que dices, no es siempre fácil, pero estoy siendo más yo misma o mismo. The courage to say no to what does not serve us. Tener el valor de decir que no a lo que no va en servicio nuestro, lo que no es bueno para nosotros. Becomes one of the driving character strengths that enables us to thrive. Se vuelve una de las fortalezas de carácter más importantes que nos permiten florecer. If you think of anyone you know who is not able to say no, is not able to ask for what they want or set healthy boundaries. Si piensan en alguien que ustedes conozcan que no puede decir que no, que le cuesta mucho trabajo poner límites sanos, you know that this person pays a high price in their lives. Seguramente habrán notado que esta persona paga un costo muy alto en su vida por esto.
This does not mean that sometimes we don't say yes or no to take care of other people. Esto no quiere decir que a veces no digamos que sí o no digamos que no para atender o para cuidar a otras personas. It means that we keep ourselves in the equation. Other people matter and I matter. Quiere decir que nos mantenemos en la ecuación, que los demás importan y también yo importo. Okay, from Gina. Do you want to translate, Margarita? Sí. En la casa he estado bien, pero he estado pasando por una oscura noche del alma en otras áreas profesionales. Me he retado y, como decía, he mostrado partes de mí que han causado una revolución y, en cierta forma, las cosas se están deteriorando para poder reconstruir una nueva realidad. First, I want to say I'm sorry that you've gone through a dark night of the soul. Ay, lamento oír que estás pasando por esta oscuridad de la noche del alma. And I'm very glad you are going through a time of rebuilding. Y también me da gusto saber que estás pasando por una época de reconstrucción. Because nothing new can be built without a falling apart. Porque nada nuevo se puede construir sin que otras cosas se derrumben. And in the liminal time, that threshold time between who you had been and who you are becoming, Y en este tiempo liminal entre lo que fuiste y lo que te estás convirtiendo, this is when the richest learning comes to fruit. es donde el aprendizaje más importante se da. To use Margarita's work, this is when new stories begin to be written. Aquí es cuando escribimos nuevas historias. Yes. So as you are thinking about this in terms of a new reality and a new soul or a new spirit, Entonces, cuando piensas esto en términos de una nueva realidad, una nueva alma, un nuevo espíritu, you are allowing yourself that possibility of the multiple selves. te estás dando esa posibilidad de los múltiples selves, las múltiples identidades. I have been this and I can become this or this or this. He sido esto y me puedo convertir en esto o aquello. And this flexibility in life, Y esta flexibilidad en la vida, cognitive flexibility, emotional flexibility, relational flexibility, flexibilidad cognitiva, flexibilidad emocional, flexibilidad en nuestras relaciones. this is the root, the foundation of resilience. Esta es la base, la raíz de la resiliencia. So though the cost may be high in terms of shaking things up and other people not understanding who you are becoming, Entonces, aunque el costo sea alto, porque las cosas, estás sacudiendo las cosas y otras personas a lo mejor no saben hacia dónde te diriges o en qué te estás convirtiendo, the people that we admire most in life have taken this same journey. las personas que más admiramos en la vida se han embarcado en travesías similares a esta. They have redefined themselves, becoming clearer about who they are at their core and what most serves and nourishes and strengthens them. Se han redefinido, se han aclarado a sí mismas y, I'm sorry, I forgot the last phrase, they became clearer. Nourishes them. And, yeah. En cuanto a qué es lo que los nutre por dentro. Yeah. You see, authenticity isn't just about knowing who we are. That's just step one. La autenticidad no se refiere solo a saber quiénes somos, eso es solo el primer paso. There's a much deeper process here that brings us toward thriving, which is knowing who we are, Hay un proceso mucho más profundo que nos ayuda a florecer, que es saber quiénes somos and allowing life to have its influences on us y dejar que la vida nos influya in terms of the people we meet, the opportunities that arise, the difficult moments that happen to us. en cuanto a la gente que conocemos, las oportunidades que surgen, las dificultades que enfrentamos. And in that dance with life, Y en este baile con la vida, continuing to choose who am I at my best. siempre escoger quién soy yo en mi mejor versión. So what I would like to invite you to do now is to write in, Entonces, me gustaría pedirles que nuevamente escriban today, hoy, when I am at my best, I, cuando estoy en mi mejor faceta yo, and tell us a little bit about who you are at your best at this time in your life. y cuéntenos un poquito quién es cada uno de ustedes cuando son su mejor versión en esta época de su vida, en este momento de su vida.
And feel free to join us on video as well. Y si quieren también los podemos ver en el video. We need like waiting music. Ah, sí, necesitamos música para esperar. There is a new comment by Sophie. Okay, thank you. Sophie dice, darme permiso de ser humana hoy, estoy descubriendo una nueva yo y adaptándome a los cambios de la vida. Hay momentos en los que me siento más sola porque soy más auténtica y aprendo a decir que no y he soltado a las personas que no me hacen bien. And this loneliness is a part of the journey, that sense of, in America, we call it cleaning house, right? Letting go of relationships that don't serve us. Esta soledad es parte del camino. En Estados Unidos decimos hacer limpieza, soltar, dejar ir las relaciones que no son buenas para nosotros. And sometimes it does take a while for new relationships to come toward us that nourish us. Y a veces sí hace falta tiempo para que lleguen a nuestra vida nuevas relaciones que sí nos nutran. But I applaud you because there is no growth in staying connected to people who are not good for you. Pero te aplaudo porque no se crece si uno sigue conectado con personas que no son buenas para uno. So at your best, you are saying no and letting go. Entonces tú en tu mejor faceta estás sabiendo decir que no y sabiendo soltar. Now, Sophie, if you could type in for us at your best, Entonces, what are you saying yes to? A ver, Sofía, y en tu mejor faceta, ¿a qué le estás diciendo que sí? And I want to hear from other people Y too, quiero please. que otras personas también participen. Pueden escribir en el ¿Puedes chat. escribir o levantar la mano? ¿Hay levantarle de mano? Sí, sí pueden. Okay. Here, Macho again says, when I feel that I'm at my best is when I support people who need it. Beautiful. So something about being present for other people in times of need. Qué bonito estar presente para las personas en momentos de necesidad. And here, María Elena says, in my best self, I am available for my family and friends. I have quality time for myself, and I appreciate what surrounds me with fuller attention. Beautiful. More So mindfully. you are present, you are connected to your family and friends, but also connected to yourself. Entonces, qué bonito, estás presente para tu familia, para tus amigos y también para ti misma. Okay, well, we're waiting for them to type in, and I want everybody to type in. Todos, por favor, todo el mundo escribe en el chat. Arlene, who are you at your best these days? Ay. These Le pregunta days, a Arlene, ella, ¿cuándo está en su mejor versión? I'm hopeful of the goodness that will come, and I am also letting go of things that are very important for me at this time in my life. So there is a sense of optimism and excitement, but also some sort of sorrow and fear of what I'm leaving behind. Ah, Dilo tú misma, dilo en español. Perdón, claro. No me quieres traducir, Margarita. No, que digo que en este momento de mi vida siento mucha pues esperanza, optimismo, ilusión por lo que vendrá en mi camino, y al mismo tiempo siento mucha tristeza, un poco de miedo y dolor por lo que estoy dejando atrás, que ha sido muy importante para mí en mi vida en este momento. and so you're pointing to another foundational understanding of authenticity is that it's not about being happy, and it's not about being perfect. Estás señalando otra cosa muy importante sobre la autenticidad, que no es lo mismo que estar contento o que estar, you said happy or
perfect. O que todo esté perfecto. Right. It is often this mix of positive and negative emotions or positive and negative states. Muchas veces esta mezcla de emociones positivas y negativas o de estados positivos y negativos. Because becoming oneself is an active process. Porque el convertirnos en nosotros mismos es un proceso activo. Yeah. And it requires this both holding on and letting go at the same time. Y requiere mantenernos y soltar cosas a la vez, al mismo tiempo. My 19-year-old son is home from college for the summer. Mi hijo de 19 años está en casa en las vacaciones de la universidad, en el verano. In just a couple of weeks, he will be 20 years old. En un par de semanas va a cumplir 20 años. And I'm learning, he is teaching me that I need to let go even more as his mother. Y me está enseñando que tengo que soltarlo todavía más como mamá. That in his mind, his life is his life, his days are his days, they are not mine. Que para él, en su mente, su vida es su vida, sus días son sus días, no son míos. So he comes in, he flies in when he wishes, and then he goes away. Entonces, cuando quiere, llega y cuando quiere, se va. So it's a whole different kind of being. Who I am at my best as a mother looks very different than how it looked last year. Y cómo soy yo como mamá, mi mejor versión como mamá es muy distinta hoy de cómo era el año pasado. And that has some sadness to it because I have to let go of some connection, some attachment to how to be with him. Y eso tiene cierta tristeza porque tengo que soltar cierto apego de cómo estoy con él. Yeah. And we can experience this at work as well. I was just working with a colleague whose favorite boss is now leaving. También nos pasa en el trabajo. Estaba con una colega cuyo jefe principal, su favorito, está a punto de irse. And with the loss of this senior leader, y con la pérdida de este líder, she is very frightened that some of the values that this leader held everyone accountable to will disappear. A ella le da miedo que los valores que este líder representaba y hacía que los demás siguieran, a lo mejor van a desaparecer. So a question that she is wrestling with Entonces está preguntando, is what can I bring forward to support those values, ¿qué puedo hacer yo para mantener esos valores? but also remain true to the fact that I am not him. Y al mismo tiempo aceptar que yo no soy él. I can't be who he was. Yo no puedo ser quien era él. Right. So this tension of growing into who we are, letting go of some things and keeping hope, this is exactly where the work of authenticity happens. Y entonces esta tensión entre ser honestos sobre quiénes somos, soltar cosas y al mismo tiempo mantener viva la esperanza, aquí es donde se da la autenticidad. And we like to, or we understand that this notion of the ideal self, who are we at our best? Y esta idea del yo ideal, de quiénes somos cuando somos nuestra mejor versión, is like the North Star. es como la estrella polar que nos guía. It's where we want to set our compass toward, even though we may do this in order to get there. Es hacia donde queremos apuntar nuestra brújula, aunque a veces nos desviamos, pero ahí es a donde queremos llegar. Does that make sense, Margarita? ¿Les queda claro? Sí. Yeah, okay. So let's see, we have some more answers A ver, here. ¿quién más? Yeah, they are in English, starting with Anabela. Okay, Margarita? Anabela dice, soy mi mejor yo cuando me empujo más allá de mi zona de confort para crecer y para encontrar mi mejor yo. Oh, I love that. And now I want to know how you're pushing yourself out of your comfort zone. Y ahora quiero saber cómo te estás empujando más allá de tu zona de confort, Anabela. I was at a conference early in the week with physicians and psychoanalysts. Estuve en un congreso esta semana con doctores y psicoanalistas. And a few other, there was one nurse, one anthropologist, one faith leader, and I was the positive psychologist. Había una enfermera, un antropólogo, una persona, un líder religioso y yo era la psicóloga positiva. So mostly the people in the room were doctors and analysts. Y casi todos eran doctores y analistas. And they have their own language. Y tienen su propio idioma. And there was a moment when I realized they had been talking to each other, even though the rest of us were in the room,
in their language for about a half an hour. Y en un momento me di cuenta que habían estado hablando entre ellos en su idioma, aunque habíamos otros ahí, durante como media hora. And like you, Annabella, I am at my best when I push myself. Y como tú, Anabela, yo también siento que soy mi mejor yo cuando me So obligo a estar más allá. So in the middle of all of this, I literally raised my hand. Y entonces a la mitad de todo esto levanté la mano, like I was in second grade. como si estuviera en segundo de primaria. And I said, time out. Les dije, tiempo. You are all talking as if we have a shared language and we don't. Están hablando como si todos habláramos el mismo idioma y no. And you have now made the rest of us the other, Y outside. ahora han hecho que los demás seamos el otro, los que estamos afuera. Yeah. And so this is not okay. We need to find a way to bring everyone in. Tenemos que encontrar la manera de incluir a todos en la conversación. And that moment, I knew I was being my best self, and I felt inside me an increase in energy. En ese momento yo supe que estaba siendo mi mejor yo y sentí cómo me aumentó la energía adentro. Because I stopped letting other people determine what the next hour was going to be like and allowed myself to be in the conversation. Porque no dejé que las otras personas decidieran cómo iba a ser la hora subsecuente y me volví parte de la conversación. So pushing ourselves to grow can look like trying new physical challenges. Entonces, por ejemplo, empujarnos para crecer puede ser enfrentar retos de tipo físico, atlético, learning new material, aprender materiales nuevos. It can also look like being brave in relationship. También puede ser valiente en las relaciones. Yeah. So thank you for this, Annabella. Gracias, Anabela. Luis dice, hoy cuando soy mi mejor yo, estoy abierto, escucho y soy sabio. A las otras personas les interesa. Si tengo algo que puedo que puedo aportar para conectar los puntos entre lo que está sucediendo en la actualidad y aprendizajes previos para ayudar a los demás y a mí mismo. What I appreciate about this, Luis, is you're reflecting a number of the elements of Spire here. You are open and listening, that's relational. You allow your wisdom to emerge, that's intellectual, and also from the heart, probably, and connecting the dots between current events and previous learning so I can help myself and others. That's both relational, and it's about being a little bigger than yourself, so it's also spiritual. So notice that there's no limit to how rich our capacities can be when we move toward our best self. Lo que noto en lo que aportas, Luis, es que hay varios elementos de Spire aquí. Está el aspecto relacional, que estás presente para otras personas. Está también la parte intelectual, cuando hablas de conectar los puntos. Y también me da la impresión que hay un elemento espiritual en estar como trascender un poco a ti mismo. Beautiful. Okay, now, Sophie. A ver, Sophie, cuando soy mi mejor yo, estoy haciendo Nam Yoga. Acabo de tomar un curso, medito con mudras y mantras y estoy haciendo ejercicios de Nam Yoga y siento que estoy haciendo algo bueno para mi salud física y espiritual. Me siento como nunca me había sentido. Le digo que sí al aprendizaje, al arte. Una de mis fortalezas es el amor por el aprendizaje. Esta vez estoy uniendo la mente y el cuerpo, no solo la mente. Y digo que sí a ir a museos, descubrir la Ciudad de México. Estoy aprendiendo a ser mi mejor yo con todos, ahora que mis hijos se fueron ya de la casa. Well, I so love this, that saying no to those who do not serve us and saying no to the things we just do not lift us opens up space to pursue the things that really do nourish us. Me encanta como el decir no a las personas o a las actividades que no nos nutren abre el espacio para decirle que sí a todas estas cosas que sí lo hacen. Gorgeous. Gorgeous. Oh, okay, so this is, I'll translate. Paz said, when I'm at my best, I shine. I feel happy. I feel liked or simpática. I like to make other people laugh, and I like to make myself laugh. I am ready to listen, to look for solutions, to generate conversations that may open possibilities for action. I embrace my mistakes. I let myself be human from a place of optimism, and I let myself appreciate. I feel gratitude. And tell me the name of this person. Paz. Paz? Uh-huh. Paz? Uh-huh.
I would print this out. Paz, yo que tú imprimía esto And put it next to my bedroom mirror. y lo pondría junto al espejo de mi habitación. Somewhere where I'm going to see it, because this is a description of a moment in time that we want to hold on to. Porque esta es una descripción de un momento en el tiempo que queremos conservar. This is the North Star here, right? Esta This es la is estrella who polar de you la que are hablábamos. as you're moving toward your best self in every way. Esto es quién eres tú conforme te acercas a tu mejor yo en todos los sentidos. What I love about this, it's almost like a mandate, right? You know this term, Margarita, mandate? Es casi como un mandato. Is that we know that imaging this, imagining being more of this, actually changes our neurochemistry and it changes our hormones. Y sabemos que imaginarnos algo así tiene un impacto y realmente cambia nuestra química cerebral, cambia nuestras hormonas. So not only do we feel better and more expansive do we shine, I love that word, yo brillo, right? Me encanta esa palabra que pusiste, brillar. Ajá. It actually is working on our internal systems chemically. Tiene un impacto químico en nuestros sistemas internos. And when that starts to happen, it's very hard to go back to who we had been. Y cuando esto sucede ya es muy difícil regresar a quienes éramos antes. The habits that were too small for us. Los hábitos que ya nos quedan chicos. Or the ways of thinking that were keeping us trapped. O las maneras de pensar que nos tenían atrapados. We will still have those thoughts, but they don't have the same impact. A lo mejor seguiremos teniendo los mismos pensamientos, pero ya no van a tener el mismo impacto. So Paz, I hope you print this out. Entonces, Paz, imprímelo. Espero que lo imprimas. And Paula says, since I've been learning about this topic, I've taken important decisions. I've learned to let go. Since I was a little girl, I always took care of my parents and siblings. Even if I'm the youngest one, I took on that role. But I am now also in the equation, and I'm taking care of myself, and that allows me to be my better version and to be happy. Oh, Paula, I love this. I love the thread line you have through from who you were as a young girl. Me encanta esto, Paula. Me encanta cómo se ve el hilo conductor de quién eras desde que eras niña hasta la fecha. Yeah, our history, our lineage, our childhood, they matter. Nuestra historia, nuestro linaje, nuestra infancia sí importa. And they are not destiny. Y al mismo tiempo no nos determinan, no son nuestro destino. We get to continue writing our new stories. Podemos seguir escribiendo historias nuevas. Yeah. Thank you, Paula. May I add Annabella. something, Maria? Oh, sorry. Yeah, go, please. Oh, no, I just wanted to add, I don't know if you know this, but you were talking about analysts. Mm-hmm. And one of the most famous psychoanalysts in Mexico wrote a book that's very well known, whose title is Childhood is Destiny. Le decía que el famoso psicoanalista mexicano Santiago Ramírez escribió un libro muy conocido que se llama Infancia es Destino. And you were challenging that idea. Totally challenging that. Yeah. Annabella, yes, you're in my class teaching for transformation. Anabela está tomando el curso de María de enseñar para transformar. A ver, where else? So Gina, yeah, if you could translate Gina. Okay. ¿Tú, María, sentiste ansiedad en algún punto cuando hiciste eso? Porque yo siento que me siento con más energía, pero el confrontarme me hace sentir con mucha ansiedad por dentro. No necesariamente me siento como una energía feliz. Yes. In that moment, when I stopped the conversation and said to the analysts, this is not okay. Sí, en el momento que les dije a los psicoanalistas, paren, esto no está bien. My heart was pounding. Tenía el corazón latiéndome muy fuerte. And I was sweating. Estaba sudando. And I was shaking. Y estaba temblando. Some of the people in this field are the leading people in that field. They are the top of the top. Wow. Algunas de las personas que estaban ahí eran como los máximos líderes de su campo. They were more senior than me in every way. Eran más grandes que yo en todos sentidos. And so it did cause me great anxiety. Entonces sí, claro que me causó mucha ansiedad. Which feels uncomfortable in the body. Y eso es incómodo, físicamente incómodo.
But it isn't just anxiety that we're feeling when our heart is pounding. Pero cuando nos late muy rápido el corazón, no solo sentimos ansiedad, It's also a kind of excitement of energy. también es como emoción, entusiasmo. It's the heart exercising courage. Es el corazón ejerciendo el valor, la valentía. And that can feel very much like anxiety. Y eso se siente muy parecido a la ansiedad. And we can feel both at the same time. Y podemos sentir los dos al mismo tiempo. Yeah. So here's what's interesting, Gina. Esto es muy interesante, Gina. Hours later, Horas después, one of the leading medical doctors in our field from Yale University uno de los médicos más importantes de nuestra disciplina, de la Universidad de Yale, came up to me privately en privado vino, and said he was thinking and feeling the exact same thing, que él estaba sintiendo y pensando exactamente lo mismo que yo. but because he is very shy and an introvert, Pero como es introvertido y muy tímido, he doesn't always trust that his feelings might be universal. a veces no confía en que sus emociones puedan ser universales también de otras personas. So he was very grateful for me for taking the risk because he was not able to do so. Entonces me agradeció que yo tomara ese riesgo porque él no fue capaz de hacerlo. Yeah. So it wasn't a happy energy, Entonces no es que esto fuera una energía feliz. and it could have gone very badly. Y a lo mejor yo hubiera podido salir muy mal. And Y, moving toward my best self, I felt better about who I was in the moment. And that was the win. y acercarme a mi mejor yo hizo que yo me sintiera mejor en ese momento. Y eso sí fue una ganancia. And it is just an extra gift that it helped other people in the room. Y fue como un regalo adicional que eso fuera útil para otras personas también. Yeah. Sí. You're welcome. You're Okay, welcome. Paz again says, thank you, that's the way I feel. Your class about gratitude changed my life. Now I recognize and value the power of gratitude that makes me feel happy, flourish, full of energy. I'm going to print it just as you suggest, and I send you a hug. Oh, brazos. And you're practicing gratitude right now. Y ahorita mismo estás practicando la gratitud. Yeah. You know, what I've come to understand Algo que he llegado a comprender is that, you know, something will happen like this. We'll have a class on gratitude and we'll be inspired. que pasan cosas así. Tenemos una clase sobre la gratitud y eso nos inspira. And this will happen to people all the time. They'll hear a good idea, or they'll read an interesting article, or they'll see something fascinating. Y eso pasa todo el tiempo. Oímos una clase o leemos un artículo. But the difference between most people and those who grow Pero la diferencia entre la mayoría de la gente y los que crecen is that they take themselves seriously. es que se toman en serio a sí mismos. They follow what they love or what fascinates them. Siguen lo que aman o siguen lo que les fascina. They give themselves permission to, I don't know how you would say it in English, track, like when you track an animal, to track what they're curious about. Se dan permiso, ¿cómo se diría? Como de seguir, así como los cazadores van siguiendo las huellas de lo que están buscando, ir siguiendo las huellas de eso que nos interesa. So while they are doing the responsibilities and obligations of living, Y mientras hacen todas las responsabilidades, las obligaciones de la vida, they are keeping alive their curiosity, their fascination, their passion. mantienen viva su curiosidad, su fascinación, su pasión. And we must do this because we know that life can get very complicated very quickly. Y lo tenemos que hacer porque todos sabemos que la vida se complica muy rápidamente. And when we do these simple things like aiming toward our best selves, Y cuando hacemos estas cosas sencillas como apuntar hacia nuestro mejor yo, tracking what we love, seguir aquello que nos encanta, giving ourselves permission to be human, darnos permiso de ser humanos, allowing ourselves to grow and take risks, dejarnos crecer y tomar riesgos, we create these same possibilities for the people we love, like the little baby boy that we saw earlier. creamos esas posibilidades para la gente que amamos, como el bebé de macho que vimos hace un ratito.
So all of this hard work that you are doing on behalf of yourself Entonces, todo este trabajo que están haciendo por ustedes mismos will only benefit those you care about va a beneficiar a las personas que quieren, if they are willing to be open to the journey with you. si ellos también están abiertos a ir por este camino con ustedes. Yes. Okay. Did we get all of the... Sí, vimos Yes, todo we el did. chat, ¿verdad? Yes, Sí, aquí Gina da yeah. las gracias. Great. So I wanted to make sure before we ended the conversation tonight about authenticity to remind you that authenticity isn't about just telling the truth. Algo que quisiera decirles antes de terminar nuestra conversación es recordarles que la autenticidad no se trata solo de decir la verdad. It's not about just saying what we feel automatically or what we think automatically. No se trata de automáticamente decir lo que sentimos y lo que pensamos de manera automática. It is much more about what Carissa Thacker names as seeking the truth. Es lo que Carissa Thacker llama buscar la verdad. And what she means by seeking the truth is seeking the deeper values Y con esta frase se refiere a buscar los valores más profundos and the deeper qualities or strengths y las cualidades o fortalezas más profundas that truly do lift us. que de verdad nos elevan. What I've learned in the time of very concentrated focus on this topic of authenticity over the last 10 years Y lo que he aprendido al enfocarme mucho en este tema de la autenticidad en los últimos 10 años is that in order to seek the truth, that deep dive, que para realmente buscar esa verdad profunda we must give ourselves another permission. tenemos que darnos un permiso más. So we have permission to be human. Tenemos permiso de ser humanos, We have permission to be magnificent. permiso de ser magníficos I would like to add to that y permission quisiera agregar to take the time we need to take. darnos permiso de tomarnos el tiempo que necesitamos. So if someone asks you a question like, would you like to take on this responsibility at work? Entonces, si alguien te pregunta algo como, ¿quieres esta nueva responsabilidad en el trabajo? Or your 19-year-old says, I don't want to come home for the summer. What do you think about that? O tu hijo de 19 años te dice, no quiero venir a casa en las vacaciones, ¿qué piensas? Or a family member says, you're not going to do that, right? You're going to do this. O alguien de tu familia te dice, no vas a hacer eso, ¿verdad? Vas a hacer aquello. Permission to take the time you need Permiso, to allow that deeper wisdom to emerge. permiso de tomarte el tiempo que necesitas para que esa sabiduría más profunda salga a la superficie. So over the years, as I practice this, I've gotten much better at saying, I don't have an answer for you right now. I will get back to you. Entonces, a través de los años he aprendido, gracias a la práctica, a poder decir, no tengo una respuesta en este momento. Te volveré a contactar, ya te diré más adelante. And giving oneself the time and space to really reflect Y darse permiso y darse el tiempo y el espacio para realmente reflexionar, not only gives you the chance to come up with the best answer, nos da la oportunidad no solo de encontrar la mejor respuesta, you remind yourself that you are leading and crafting your life. sino que nos recuerda que somos nosotros quienes estamos siendo los líderes y los que estamos creando nuestra propia vida. We had an example of this recently while I was at the conference over the last 2 days. Otro ejemplo que pasó en el congreso en el que estuve hace un par de días. One of the physicians received a text Uno de los médicos recibió un mensaje de texto that one of her teenage patients de que uno de sus pacientes adolescentes had just been given the results of the latest cancer scan. había recibido los resultados de sus pruebas de cáncer, de un scan que le hicieron. And as expected, the cancer had become much worse. Y como se esperaban, el cáncer estaba mucho peor. Her parents Los papás de la chica wanted the physician
to leave the conference immediately and go find them. Querían que el doctor se fuera del congreso y se fuera a reunir con ellos. The teenager La adolescente said, dijo, the cancer is still going to be here tomorrow. el cáncer va a estar aquí mañana. I have things I need to do today. Hay cosas que yo tengo que hacer hoy. She had a very important project at school that she was working on with a group, and she wanted to be there to finish it. Tenía un proyecto importante para la escuela que estaba haciendo con un equipo y quería acabarlo. And she reminded everybody in the conference and back at the hospital Y ella le recordó a todo el mundo en el congreso y en el hospital that what some people think is a crisis, que lo que algunas personas piensan que es una crisis, another person may not feel is a crisis. para otros no lo es. The cancer's still going to be here tomorrow. I've got stuff to do. El cáncer va a estar aquí mañana, tengo cosas que hacer. And there's a way in which sometimes our younger people are better at keeping themselves in the equation. Y a veces la gente joven es mejor en esto de mantenerse en la ecuación. The ability to give yourself the time to think, no, this is really what I need, or this is really what I want, or this is really who I am. La capacidad de darnos el tiempo de decir, espera, esto es lo que quiero, o esto no es lo que quiero, o esto es lo que yo realmente soy, Is crucial. es muy It is importante, es absolutely crucial. crucial. Es crucial. Especially if we want to look back 5 years from now Especialmente si dentro de 5 años queremos ser capaces de ver para atrás and say, that time of life now y decir, esa época de la vida, es decir, hoy, is what helped me move closer and closer to my North Star. es lo que me ayudó a acercarme más y más a mi estrella polar. That's when things changed for the better. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para bien. And I deliberately use the idea of 5 years from now Y a propósito estoy usando esa idea de 5 años, pensar dentro de 5 años, because this takes time. porque este proceso lleva tiempo. So if we give ourselves time in the day to say, I need some time to think about that so that we can activate our better self. Si nos damos tiempo durante el día, decir, a ver, voy a pensar sobre esto para poder activar nuestro mejor yo, That adds up to being able to look back in time eso se va acumulando para que llegue el momento en que podamos ver para atrás en el tiempo and see that we actually have changed y ver que sí, que efectivamente hemos cambiado who we most want to be. y somos quien anhelábamos ser, quien queríamos ser. See. Arlene, I see that we have just a few moments left, so I wanted to check in with you about anything else we want to touch on or any announcements or... Arlene, veo que nos quedan unos pocos minutos. Quería checar contigo si hay algo más que quieras que cubramos o si hay algunos anuncios que quieras hacer. I might have a couple to do, but they will take 2 minutes. So I would rather open up the floor for questions. Yes, please. Any questions? Yeah. Digo que Preguntas, por favor. tengo un par de cositas que les voy a comentar al final, pero mejor si tienen preguntas, adelante para aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Las pueden escribir o si alguien quiere la palabra, nos dice, por favor. Well, mientras la gente escribe, I just like thinking that's what authenticity looks like. It's so different for everybody, right? Right. Yeah. La parte de la autenticidad que es, pues justamente eso, algo completamente único para cada persona. And there is no recipe really, no? There is no recipe. I do want to say one other thing, though. No hay receta para la autenticidad. Y María quiere agregar una cosa más. That sometimes our better self A veces nuestro mejor yo is about returning to ways of being and values that we did have a younger time. a veces nuestro mejor yo tiene que ver con regresar
a formas de ser o a valores que teníamos en otra época de nuestra vida, cuando éramos más jóvenes. It isn't always about becoming new. No siempre se trata de convertirse en alguien nuevo. Sometimes it's about reinvesting in the qualities that we paid more attention to when we were younger. A veces tiene que ver con reinvertir en esas cualidades que teníamos cuando éramos más jóvenes. Yeah. Good. I wanted to make sure to say that. Thank you. Okay. I'm not seeing any questions. Oh, here we go. Gracias, María, por el nuevo conocimiento y por darnos el permiso de tomar tiempo. Y muchas, muchas gracias. Me encanta cada palabra que dices, me hace mucho sentido, gracias. Y Paula también dice, gracias, María, como siempre eres maravillosa y te ves hermosa. Sandra, the information is wonderful. Is there any book that you can recommend about this permission to take time that you were telling us about, María? You know, I don't know of a specific book. Margarita, do you? Dice que no conoce ningún libro en especial. Certainly all the work of Brené Brown supports this. El trabajo de Brené Brown. And, you know, this is very connected to the wisdom we have about mindfulness. Y está muy conectado también con el conocimiento que tenemos sobre la conciencia plena o mindfulness. Yeah, that practicing the mindful breathing, mindful pausing enables us to be more peaceful when questions come at us. Estar con atención plena, respirando, nos permite estar más en paz cuando nos bombardean las preguntas. Yeah. I was thinking of the book by Eckhart Tolle, The Power of Now. Okay. El libro de... Maybe you can type that in, yeah. Yeah, que es also about mindfulness, but the importance of giving yourself time to reflect on things. It's a wonderful Beautiful. book. Great. That is it. I don't Thank know you how for to the spell, question. I don't know how to spell Eckhart Tolle. Can you type it out? Yes, I will. Gracias. Yes. So, okay, so we just have 2 minutes left. Tenemos 2 minutos. Bueno, tenemos dos minutos más. Quería yo, pues, agradecerles a todos su participación, recordarles que aquí estamos Margarita y todos los facilitadores de aprendizaje, de verdad encantados de seguir teniendo contacto con ustedes en este proceso de aprendizaje, también en sus proyectos finales. Uh-huh. Así que acérquense, contáctenos, de verdad nos encanta y estamos aquí para apoyarlos en su aprendizaje y en este proceso de crecimiento. También quería invitarlos, este martes inicia el curso con Claudia Morales Cueto, en donde se va a hablar de, es un curso que desarrolló Ryan Nimick y habla de mindfulness y fortalezas de carácter, un curso de 8 semanas, de 2 horas cada vez, y se hace a través de webinars en vivo. Es de verdad un curso excepcional, o sea, tiene un componente teórico importante, pero tiene también una parte de mucha práctica. Entonces, si les interesa, contáctenos, une muchos puntos que les pueden ayudar mucho para llevar estos temas a la práctica. Y bueno, pues agradecerte mucho a ti, Margarita, por acompañarnos siempre y contribuir y ayudarnos a todos. Y thank you, Maria, so much again for your presence, your wisdom, your kindness, and your generosity. Thank you. How do you say I miss you in Spanish? Los extraño. Sí, los extraño. Likewise, nosotros también. Bueno, thank you. Thank you so much, Maria. Que tengan una muy bonita noche. Gracias a todos. Thank you so much, Maria. It's great to Gracias. see you. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.